Buen día, mi nombre es Andrés Ronderos y el día de hoy indagaremos en movimientos en dos dimensiones, del cual les hablaremos de 4 tipos de movimiento en dos dimensiones. El movimiento en dos dimensiones con aceleración constante, el movimiento en dos dimensiones con efecto de la gravedad, el movimiento circular uniformemente variado y el movimiento circular uniforme. Empezaremos con el movimiento en dos dimensiones con aceleración constante. Este es el caso general en donde un objeto se mueve en dos direcciones, en el plano X y en el plano Y, el cual experimenta una aceleración que no cambia con el tiempo, tanto en magnitud como en dirección. Este movimiento cuenta con características principales como lo son la aceleración constante y el movimiento individual en cada uno de los ejes. Básicamente la aceleración constante quiere decir que el vector de aceleración es constante y el movimiento independiente entre los ejes quiere decir que podemos evaluar el movimiento independientemente tanto en el eje X como en el eje Y, como si fueran dos movimientos diferentes. Acá en la simulación de FET tenemos un cañón, el cual nos permite hacer varias cosas. Primero, la altura a la que vamos a lanzar nuestro objeto, que en este caso es una calabaza. Tenemos también el ángulo de inclinación con el que queremos que salga el objeto y la rapidez inicial o la velocidad inicial con la que queremos que salga el objeto. Acá podemos ver los vectores de velocidad y de aceleración. ¿Por qué tenemos vectores? Como dije anteriormente, este movimiento está en dos dimensiones, es decir, que podemos descomponer el movimiento con un vector que sea en el eje X y otro vector que sea del movimiento del eje Y. ¿Cómo calculamos el movimiento total en ambos ejes? Con un vector o con el módulo del vector. Si lanzamos el proyectil, lo vamos a poner aquí en lento para poder apreciarlo mejor. Vemos el vector verde, que es la velocidad, y el vector amarillo, que no cambia ni de magnitud, ni de sentido, ni de dirección, obviamente. ¿Por qué no cambia? No cambia debido a que en este movimiento la aceleración es constante. Acá no sé si se ve bien, pero tenemos un puntico verde, el cual nos representa la altura máxima. ¿Pero qué es la altura máxima? El movimiento de un proyectil lo podemos separar en dos. Lo podemos separar en la parte en la que el proyectil sube y en la parte en la que el proyectil baja. La altura máxima es el punto en donde el recorrido hacia arriba el recorrido cuando sube el proyectil, su velocidad llega a cero. Luego que llega a cero empieza a acelerar de nuevo, pero hacia abajo, efecto de la aceleración. Como podemos ver, el proyectil se ve afectado obviamente por la velocidad, ya que aunque tenga el mismo ángulo, si duplico la velocidad, lógicamente el recorrido será el doble, tanto de alto como de largo. El proyectil también se ve afectado por el ángulo, ya que si lo lanzo en un ángulo de 70 grados, la lógica nos dice que va a ir mucho más alto, porque sale casi que así. Va a llegar mucho más alto que el recorrido de 45 grados, pero no va a llegar tan lejos. Ahí lo podemos ver que, bueno, sigue aumentando y ya superó hace rato la altura máxima de este. Sin embargo, no llega creo que ni a la mitad del recorrido total en el eje de las X. Como podemos observar en ambos casos, si cambia la rapidez inicial, el vector de velocidad, a pesar de que es mucho menor al del anterior, el vector de la aceleración sigue siendo igual, da igual el ángulo y la rapidez inicial que tenga el móvil. Por otro lado, tenemos el movimiento en dos dimensiones con efecto de la gravedad, el cual es un caso particular del caso anterior, se conoce como tiro oblicuo o movimiento de un proyectil. En este caso, la aceleración es constante y la gravedad está dirigida hacia abajo. Asimismo, la única aceleración que actúa es la de la gravedad, la cual tiene un valor conocido, el cual se aproxima a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De estas premisas o de estos conceptos que estoy sacando, podemos ver dos comportamientos diferentes, uno en el eje X y otro en el eje Y. Primero es que en el eje X la aceleración es nula, ya que la aceleración, la única que actúa es la de la gravedad y actúa verticalmente hacia abajo. Ahora, podemos sacar una analogía en que si en el eje de las X no hay aceleración, el movimiento en el eje de las X es el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, en el eje de las Y, la aceleración es constante, igual a lo que ya dije, de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y su comportamiento es igual al de caída libre. Gracias a esto salen otras características importantes de este movimiento, los cuales son el tiempo máximo, el alcance máximo, la altura máxima y el tiempo de vuelo. Acá podemos ver que la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo. Acá lo malo de esta simulación en FET es que no muestra los vectores ni de velocidad ni de gravedad, o sea, de aceleración. Pero bueno, es literalmente el mismo comportamiento que antes. Y bueno, obviamente si cambiamos la aceleración de la gravedad, o sea, el valor de la gravedad, como la gravedad actúa solamente hacia abajo, al aumentarla quiere decir que tarda menos tiempo volando porque lo atrae con mayor fuerza hacia la Tierra. Si ponemos la gravedad menor a la de la Tierra, que en vez de ser 9.8 sea de 7.3 por ejemplo, lo lógico sería que dure más tiempo volando, y de hecho es lo que ocurre. Movimiento circular uniforme. Este es un movimiento en el cual la trayectoria del proyectil genera una circunferencia, la cual se mueve a una rapidez constante. Sin embargo, aunque su velocidad es constante, su sentido y dirección cambian. Este cambio genera una aceleración. Las características principales de este movimiento es la trayectoria, la cual es circular, su aceleración, que es constante, contiene una velocidad angular. La aceleración que se ve acá en el vector rojo es la aceleración centrípeta, la cual siempre apunta al centro de la circunferencia. Asimismo, otras medidas u otras variables que se pueden utilizar en las fórmulas para calcular este movimiento es el periodo, el cual es la cantidad de segundos que le toma en dar una vuelta completa, es decir, en recorrer 2pi. Luego tenemos también el movimiento circular uniformemente variado, el cual es básicamente el mismo movimiento anterior, solo que en vez de ser una aceleración centrípeta constante, es una aceleración variada, como lo dice el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad angular cada vez aumenta o disminuye dependiendo del signo de esta aceleración. Cabe destacar que en estos movimientos circulares existen 3 tipos de aceleraciones, los cuales son la tangencial, la centrípeta y la total. Les voy a poner en pantalla una tabla que básicamente es la comparación entre el movimiento uniforme y el movimiento circular uniforme y el movimiento uniformemente variado, en el cual se ven las diferencias en la aceleración de una y otra. Eso ha sido todo por el video. En este video no se utilizaron muchas fórmulas, ya que realmente no hicimos cálculos, sino que la idea del video era que se entendiera cómo se comportan los proyectiles según el movimiento que describan y según la aceleración que les afecte. Gracias.